Hola, bienvenidos al canal de auditoría de contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Ya hemos establecido la necesaria definición de coste en los contratos públicos, la que no encontraremos en la ley. También hemos establecido cuáles son las condiciones básicas de admisibilidad de los costes para ser cargados a los contratos públicos, incluido el pago efectivo a proveedores y a subcontratistas. Ya sabemos que coste y precio no son la misma cosa, y hemos aprendido a diferenciar los conceptos de coste, gasto, inversión y pago. Finalmente, en la entrega anterior, hemos conocido qué tipo de información proporcionan la contabilidad externa y la contabilidad analítica. Seguimos avanzando y en este vídeo explicaré algunas cuestiones básicas de los costes para poder establecer un sistema que nos permita calcular los costes de producción o tomar decisiones de gestión con base en ellos, haciendo un esbozo muy somero de la metodología. Como he dicho, debemos comprender cuestiones básicas de los costes, siendo la primera de ellas cómo aquellos se clasifican dependiendo de la finalidad o el objetivo perseguido. Los propósitos que se pretenden conseguir con los costes y cómo se clasifican son tres. Podemos perseguir el cálculo del coste de producción, podemos perseguir tomar decisiones de gestión con base en los costes, o podemos perseguir el control de los costes. El objetivo que queremos conseguir es el de calcular el coste de producción. Entonces nos encontraremos con los costes por naturaleza, que son los elementos de coste a los que nos hemos referido en vídeos anteriores. Recordemos la hora hombre de trabajo, los materiales, la amortización, servicios comunes, etc., ya que se refieren a la cualidad que les otorga la contabilidad y, algo muy importante, su valoración depende del método elegido o el establecido por una norma. Ya he comentado que los artículos 130 y 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2001 no proporciona un sistema de cálculo de costes, como tampoco lo hace la propia ley actual. Únicamente, ambas normas se dedican a hacer una relación o listado de elementos de coste por naturaleza sobre los que no se ha establecido ningún método de valoración. Y esto es un problema que nos surge para calcular de una manera racional el coste de producción en los contratos públicos. En segundo lugar, a la hora de calcular los costes, nos encontramos con los denominados costes por función, que considera el lugar en el que se produce el consumo de los factores, ya sea en áreas principales de la empresa, como son las de operaciones vinculadas con la producción, fabricación, almacenes, etc., en otras áreas como pueden ser la comercialización, o en otras comunes o de servicios centralizados de la empresa, como son las áreas de administración y dirección. Y, finalmente, nos hallamos el tipo de clasificación de los costes para el cálculo de los mismos, que diferencia entre costes directos y costes indirectos, y que es precisamente el que se menciona en las normas administrativas de la contratación pública, o al menos así lo parece. Esta clasificación de los costes entre directos e indirectos considera la posibilidad de agrupar los elementos de coste para que estos se asignen o imputen al objetivo de costes, es decir, la prestación del contrato. Asignar o imputar costes no es lo mismo, es decir, no son sinónimos, y ya veremos el porqué. Y aquí tenemos el resumen. Ahora bien, si el objetivo de clasificar los costes es la toma de decisiones en la gestión, entonces los costes los clasificaremos como costes fijos y costes variables en función de su causalidad con el nivel, por ejemplo, de las ventas, la producción o el nivel de actividad de la empresa. Sin embargo, no se debe confundir, como en muchas ocasiones sucede, coste variable con coste directo, ni coste fijo con coste indirecto, aunque en la mayor parte de las ocasiones un mismo elemento de coste puede ser clasificado como coste directo cuando estamos calculando el coste de producción y como coste variable cuando estamos tomando decisiones de gestión, o en su caso, como coste indirecto y coste fijo. Sin embargo, como digo, esto no tiene por qué suceder siempre así, y de hecho no ocurre porque hay excepciones. Si estamos calculando costes para tomar decisiones de gestión, debemos
tener en cuenta que un coste fijo es invariable con el volumen de las ventas, de producción o de la actividad. Y el coste variable, en cambio, es el que varía en sentido positivo con el aumento de las ventas, de la producción o de la actividad. Esta clasificación permite, como explicaré más adelante, tomar decisiones de gestión relacionadas con el precio, el producto o tipo de producto a fabricar o vender, o las unidades producidas y la cobertura de los costes, es decir, el umbral de rentabilidad. Por otro lado, los costes de oportunidad aparecen en la contabilidad analítica y no tienen una correspondencia con el consumo de factores que se registran en la contabilidad externa. Los costes de oportunidad se refieren a consumos reales, que pueden ser o no objeto de pago, pero que son valorados y tenidos en cuenta por haber elegido una alternativa y renunciando a los rendimientos quizás superiores que podía haber proporcionado una alternativa diferente. Los costes de oportunidad aparecen normalmente asociados con decisiones de inversión. El hecho por invertir en la adquisición de un activo fijo productivo que va a permitir obtener unos determinados ingresos por la venta de bienes y servicios producidos con él, frente a aplicar esa misma cuantía en la adquisición de deuda emitida por el Estado, por ejemplo, plantea la posibilidad de comparar los distintos rendimientos que proporcionarán esas inversiones alternativas. Pues bien, dentro de este tipo de costes nos encontramos con el coste de oportunidad financiero, que es el que hay que tener en cuenta en la contratación pública, y no el gasto financiero de las empresas que registran en su contabilidad externa. Este coste de oportunidad lo explicaré con detalle al exponer el coste financiero FCCOM, que son las siglas en inglés de Facility Capital Cost of Money, que es el coste admisible en un contrato público, frente al gasto financiero, interés pagado por la utilización de capital ajeno, que reconoce como elemento de coste en las obras el reglamento de contratación. Y este es el resumen de los costes para la toma de decisiones. Cuando el objetivo es controlar los costes, esto se efectúa mediante la comparación con respecto de estándares u otro tipo de referencia. Entonces nos encontramos con los costes del producto individual o de un lote o los costes para un contrato, los que podemos comparar entre ellos. También podemos comparar los costes de un periodo concreto con respecto a otro. Dichos periodos normalmente suelen abarcar el ejercicio económico, aunque pueden establecerse periodos de tiempo distintos al anterior. También podemos tomar como referencia los costes históricos, es decir, los realmente habidos en el pasado, y con base en ellos hacer previsiones mediante, por ejemplo, la inferencia estadística o mediante relaciones paramétricas. Esto es especialmente útil cuando hagamos estimaciones de costes del ciclo de vida de un contrato y se utilice este como criterio de adjudicación. Asimismo, cuando estemos haciendo la estimación del presupuesto base de licitación, su valoración debería basarse en una previsión de los costes de producción durante la ejecución del contrato, es decir, en el futuro, que siempre va a ser un momento posterior al de la adjudicación del contrato. Sin embargo, nos podemos encontrar con pronunciamientos de los tribunales de recursos contractuales que se alejan de esta previsión del futuro y dicen que no es oportuno tener en cuenta las posibles modificaciones al alza que se puedan producir en futuros y previsibles convenios colectivos. Bien, estas alzas salariales van a ser costes en el futuro. Otra clasificación, como son los costes reales y los costes estándar, que es la clasificación de control de costes por antonomasia. Uno de los instrumentos de gestión más frecuentemente utilizados en la práctica empresarial es el presupuesto, que no es meramente una previsión o un pronóstico sobre el resultado, sino que está basado en variables que emanan de decisiones empresariales que se toman con un cierto avance sobre el momento en el que se van a poner en práctica. Por lo tanto, un presupuesto es la expresión cuantitativa de los planes de acción de una empresa, habida cuenta de la evolución previsible de las variables del entorno. Y una de esas variables que varían previsiblemente en el entorno son los salarios de los trabajadores, variable que vendrá afectada por los convenios colectivos que próximamente se
acuerden entre patronal y sindicatos. Por tanto, yo me pregunto si este procedimiento no debería ser también inspirador en la contratación pública, para estimar adecuadamente el valor del presupuesto base de licitación de los contratos. Un coste estándar en el ámbito de la contabilidad analítica es una estimación del valor de los consumos de factores que debería incurrir bajo determinados supuestos, que incluyen hipótesis y variables del entorno, lo que permite hacer predicciones. La obtención de estándares se realiza tanto sobre los costes directos como sobre los costes indirectos. Los costes reales son la medición de los costes directos y costes indirectos realmente incurridos en el momento de referencia. La comparación entre estándares y reales representa el control, y las desviaciones, es decir, las diferencias, permiten tomar decisión para reformular los estándares o sobre los procesos de producción y consumo de los factores. Luego hay un tipo de clasificación en la cual se pueden identificar qué costes son controlables, es decir, aquellos sobre los que la empresa puede influir y puede modificar, como puede ser, por ejemplo, los costes de la estructura empresarial, y en cambio hay otros costes que para el empresario son incontrolables, como es, por ejemplo, el aumento de los costes debido a la inflación. Finalmente, nos encontramos con el coste relevante, que desde luego es algo subjetivo, ya que se considera que tiene un impacto significativo en el coste completo por representar un determinado porcentaje del mismo. Así, por ejemplo, en la contratación pública, en el ámbito de la revisión de precios, artículo 7.2 del Real Decreto 55/2017, se considera que un coste es relevante en un contrato, es decir, significativo, cuando representa el 1% del valor íntegro de la actividad. Finalmente nos encontramos con el coste marginal, que es un concepto del análisis de la teoría económica, la microeconomía, que se refiere al coste adicional que se asume o se incurre al producir una unidad adicional de un bien o de un servicio. Pues bien, los elementos de coste que hemos conocido podemos clasificarlos según las anteriores tipologías, indistintamente, según el propósito que tengamos, ya sea el del cálculo de los costes, la toma de decisiones o el control de los mismos. Pero para alcanzar nuestro propósito, cálculo, toma de decisiones o control de costes, necesitamos utilizar una metodología que debe ser establecida previamente. A este conjunto de metodologías, ya sean utilizadas para el cálculo, la toma de decisiones o el control de costes, lo denominaremos sistema de costes. A una metodología o sistema de costes le concierne definir cómo se realizará la asignación de los costes directos y el establecimiento de las bases de reparto para la imputación de los costes indirectos, cuando el propósito sea, por ejemplo, el cálculo de costes. En este caso, el sistema precisa de la obtención de datos fiables, exactos y actuales, que los tomará, en todo caso, de la contabilidad externa. Cuando el propósito sea la toma de decisiones, el sistema precisa de datos relacionados con la rentabilidad, como la determinación del punto de producción y el precio en el que se absorbe el coste completo y a partir del que se comienza a obtener beneficios. Todas estas cuestiones tienen una importancia capital cuando el precio definitivo del contrato se determine por el coste en el que realmente haya incurrido el contratista, conforme establece el procedimiento del artículo 102.7 de la vigente ley. La necesidad de disponer de un sistema de costes en la contratación pública ya ha sido puesta de manifiesto por la Intervención General de la Administración del Estado en su informe en materia de contratación pública del año 2020, en el que destaca que no se justifica convenientemente la adecuación del cálculo del presupuesto base de licitación del contrato ni se desglosa todos los conceptos utilizados para su determinación. Así es que recomienda dictar las instrucciones que sean precisas para mejorar el proceso de justificación del cálculo del presupuesto base de licitación, para fortalecer la viabilidad de las prestaciones que son objeto del contrato. En la descripción de este vídeo dejo el enlace a la página del EGAE en la que se encuentra el documento descargable. Finalmente, un sistema de costes debe establecer las condiciones de afectabilidad o imputabilidad de los mismos.
En ellos, los costes directos se dice que se asignan, porque se vinculan con la actividad productiva, pudiendo establecerse con certeza la medida técnica y económica de su consumo. En cambio, los costes indirectos se dice que se imputan al objetivo de costes, ya que esta imputación se hace en función de una tasa de reparto, porque se trata de consumos que afectan al proceso productivo o a la estructura de la empresa en su conjunto. Además, hay otras cuestiones mínimas que debe establecer el sistema de costes. Estas cuestiones son los criterios para seleccionar el periodo de estimación, agregación y cálculo de costes, las condiciones para la identificación y agrupación de los costes indirectos de acuerdo con algún tipo de criterio, como por ejemplo su funcionalidad. También los criterios para la utilización de bases de reparto de los costes indirectos que refleje de forma equitativa la relación causal entre los factores consumidos y los productos o servicios producidos. Pues bien, como ya advierte la IGAE en su informe, sin ser desde luego tan explícita, todo esto es lo que queda por hacer en la contratación pública. Y es hora de ponerse manos a la obra. Y hasta aquí el contenido de este vídeo. Os espero en el siguiente.